Primera de Corintios 4:1. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice ahí entonces, administradores del misterio de Dios. ¿Y para qué ahora está el Señor administrando a ustedes primero? Me está usando como administradores a mí, pero el Señor quiere que sea el día de mañana que ustedes administren ese misterio de Dios, que es Cristo, que Él vino a matar a Satanás y a resucitar. Cuando Él estaba en el madero, cuando Él vio que se crucificaba, ahí Él estaba matando la vida de Satanás desde Adán, la incredulidad, la maldad, vicio, yugo desiguales, nervios, ira, desesperaciones, todo ese que sentía el malestar, no sabe ni qué pasa, te pasa, ese es Satanás. Y a ese le mató Cristo cuando Él mató a Satanás y resucitó su vida. ¿Por qué resucitó? Porque en Adán ha muerto. Ya dice, si come este árbol, le dice, si cree a Satanás, morirá. Murió la fe. Por eso dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice en Gálatas 3, 22, 23, 24. Entonces también dice, pelea la buena batalla de la fe. Tenés que pelear. Y para eso necesitamos escuchar cómo se manifiesta Satanás en incredulidad, desinterés a la palabra, no te toca la palabra. Ni reconocer tu mente está divagando cuando está escuchando la palabra. Pedir perdón, ese es Satanás. Te quiere arrebatar la palabra. La oración de la cruz. Entonces, dice que sean administradores de los misterios. Misterio quiere decir cosa escondida. Ya nosotros encontramos eso, siempre leemos en Mateo 13, 34 y 35. Rápidamente léeme. Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa era cosa escondida, dice ahí. Y otro lado dice misterio. Cosa escondida quiere decir la misma cosa, quiere decir el misterio. Y desde el tiempo y edades, dice, desde Adán, vio que ahí fue escondida de nosotros la fe, gozo, paz, alegría, amor. Ningún hombre puede creer, ningún hombre puede conocer, no puede sentir la fe, gozo, paz, alegría, amor, la cualidad de Cristo. Aunque quiere sentir porque murió, porque Adán, vio que en Adán creyó más a Satanás. Entonces la incredulidad mató a la fe, la maldad mató al amor, la angustia, tristeza mató a la paz, gozo y alegría. Entonces tenemos que pedir perdón. Tenemos la naturaleza vieja y tenemos la naturaleza nueva. Como dice a Rebeca, 2 naciones hay en ti. Había Esaú y Jacob, como hermano muestra primero. Y Rebeca le preguntó, ¿qué pasa? Que se peleaban los 2 hijos. Ahí muestra como 2 hijos. Y le dice el Señor, 2 naciones hay en ti, 2 pueblos, 2 poderes hay en ti. Esas naciones, no es que muchos esperan que hay rumores de guerra en todo el mundo, dice. La guerra es las naciones de Cristo, la incredulidad y la fe, que hoy en día no cree nadie que Cristo le puede perdonar, no anuncia el pecado, no muestra el pecado, no muestra a Satanás cómo se manifiesta. Quiere borrar
el misterio de la piedad. No quiere que conozca que Cristo mató ya a Satanás y resucitó. Pero para eso, desde Adán mató la vida de Cristo, estaba escondido. Y después cuando vino, Él resucitó, la fe, gozo, paz, alegría otra vez. Ahí resucitó. Y entonces, pero de muchos sigue misterio. Hay muchos que dice tengo fe, pero no pide perdón de la incredulidad, no reconozco. Dice en Santiago. Santiago 2. Santiago 2. Dice que tiene fe, dice, pero no tiene obra. Vos podés decir que tenés fe, pero si vos no escuchás la palabra, que desde Adán murió tu fe, y no pedís perdón, ni salvación puede tener. Todo el mundo dice que tiene fe. Sí, lean. 2.14. 2.14. Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sigo? Lee un poquito más. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Dice acá, así es la fe, dice en el 17, 2.17. La fe sin que no tiene obra es muerta en sí misma. Pues todo el mundo dice, yo tengo fe a Dios. ¿Cómo no voy a creer a Dios? Yo creo. Pero vos le decís que tiene que pedir perdón de la incredulidad, que venimos desde Adán, esa incredulidad, y te dice, no, ahora no, o si no te dice nada más por decir, como respeto, te dice, te repite, pero no está creyendo que no tiene fe. Y acá dice a los fariseos, dice que tiene fe y no tiene obra. Ellos dicen que tiene fe, aún venía ellos anunciando por parábola, por la ley, por parábola, venía anunciando que un día va a tener vida esa fe. Y cuando Cristo vino a morir en la cruz, ahí venida la fe, no está ya bajo ayo. Léeme otra vez ese versículo, que para que vea por palabra. Nadie puede decir, yo tengo fe, a un creyente tiene que, para tener este misterio, para ministrar el misterio de la fe, tiene que pedir perdón cada día de su incredulidad, porque eso traemos desde Adán. Aunque Cristo ya mató la incredulidad, ya resucitó la fe, pero lo impío no tiene salvación, no tiene obra la fe. Porque dice nomás, no pide perdón, no pide perdón. Y por eso nosotros necesitamos saber por qué nosotros tenemos que pedir perdón. Porque desde Adán esa fe murió. Por eso es importante que todos sepamos por qué tanto perdóname. Porque cuando mató a Satanás y resucitó, ahí está el perdón de pecado, y ese es el misterio. Ahí puede Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, dice en Colosenses. Ahí va a entrar Cristo para salvación. Y nosotros que ya tenemos a Cristo, una miniatura, tenemos que ir matando la incredulidad, porque dice, pelea la buena batalla de la fe.
Ustedes pueden decir, como estos fariseos mucho enseñan, nosotros vemos, muchos enseñan, salen y enseñan de Cristo, que murió, resucitó, enseña que va a haber milagros, que Cristo va a cambiar, que Cristo le va a dar bendición espiritual y natural, sanidades, está bien todo. Pero lo que tiene no enseña que es el pecado, porque ni ellos mismos salen, no administra, tiene que ser administrador de este misterio, mostrar el pecado de incredulidad primeramente y después todo el cuerpo de pecado, porque dice que tiene 7 cabezas el dragón y cola larga, 10 cuernos, continuamente te está corneando en la incredulidad. Ese imposible quiere decir incredulidad. Imposible que no crea, que tú no creas a Dios. Sin pedir perdón no podés creer, porque esto, fariseo decía que ellos tienen fe, pero cuando Cristo vino, no tuvo fe al ese Mesías, no creyeron. Igual también los saduceos decían que no hay mismo salvación, que Cristo entonces nos resucitó. ¿Y Cristo para qué vino? A matar a Satanás y a resucitar, para perdón de pecado. Entonces, para que haya salvación, porque el hombre estaba muerto en fe, gozo, para alegría, tiene que resucitar por medio de pedir perdón, no hay otra forma. Y entonces es bueno por eso saber la palabra. Y algunos dicen que tienes fe, pero no tiene obra. Todo te dice que tiene fe. Los impíos dicen que tiene fe y no tienen obra, no tienen salvación, porque la obra que tiene que producir es el perdón de pecado. Tiene que sentir esa fe, tiene que producir, tiene que sentir, no poder ver, porque son espíritus, tiene que sentir esa plena seguridad. Esa es la fe, sentir la palabra de Dios. Y entonces te interesa, vos ni podés escuchar la palabra, podés decir que tenés fe, que si tu mente está acá escuchando la palabra y su mente está a otro lado, ni no te gusta ni te interesa, no te toca esta palabra, ¿estás teniendo fe así? Está escuchando nomás, son oidor de la palabra, sin pedir perdón. Somos oidor de la palabra, no hacedor, para que se haga esa fe, para que produzca esa plena seguridad. Sienta el poder de Dios, tiene que pedir perdón. El resultado de la incredulidad es tu mente divaga a otro lado. Y es común, porque es nuestra naturaleza. Tu mente ni te gusta, te cansa ya. Te cansas ya de Dios, ya querés que termine. Esa cosa es el resultado de la incredulidad. No crees que Dios te está hablando, no sentí esa plena seguridad. Tienes que sentir, y además el gozo para alegría por esta palabra. Pero tu mente, ¿cómo está? Cada uno examínese. Y entonces dice que tienes fe, no tiene obra. Eso está en Mateo 7:26. Leo desde el 26. Ajá. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo se va a hacer la palabra? Reconoce que no podés escuchar. Te aburre esta palabra, ya te está cansando. Ya te está aburriendo esta palabra. ¿Cómo está cada uno?
Está lloviendo la fe, plena seguridad, pero vos no estás, no sentí nada. Y si sentí es por la misericordia del Señor, tiene por poca duración, corta duración, dice Mateo. Cuando viene la persecución, si no pedís perdón, aunque vos tenés talento fuerte, aunque vos vio que se sana con vos la gente, aunque vos tenés revelaciones, aunque vos tenés interpretaciones de lengua y todo, pero tiene poca duración porque no pedís perdón de tu incredulidad. Es imposible que Dios te está hablando y no sentís y crees, te engañás a ti mismo, crees que tenés fe sin pedir perdón. Justicia propia eso. Te está justificando sin el perdón de Dios. Y entonces, ¿y qué dice en Santiago? En Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Dice, sed hacedores de la palabra. ¿Y cómo se hace la palabra? Escuchando la palabra y después pedir perdón que no podés escuchar, no te interesa, no te toca, te cansa, te aburre, cree que no es pecado, que tu mente está a otro lado y está lloviendo la fe, plena seguridad, pero vos no sentís esa plena seguridad porque tu mente está a otro lado, tu pensamiento está a otro lado. Entonces pedí perdón. Sin pedir perdón, no puede creer, somos oidor de la palabra. Y dice en Marcos, fíjese, 4:16 más o menos. El Señor quiere que caiga en buena tierra. ¿Y cómo es buena tierra tu mente, tu pensamiento? Cuando te limpias, cuando reconoces que traemos esa vieja de creación desde Adán, esa incredulidad. Y este misterio, administradores de este misterio quiere que sea el Señor. Que administre, que fue escondida la fe desde Adán, pero Él ya manifestó, pero de mucho es todavía escondido. Lo impío no tiene salvación. Lo creyente no tiene crecimiento en la fe, porque no pelea la buena batalla de la fe, no confiesa su incredulidad y no crece la fe, sino tiene corta duración en el momento de la lucha y la prueba, en el momento que se manifiesta el pecado. ¿No querés escuchar? No pedís perdón. Tu mente está a otro lado. Y bueno, te levantas y te vas, es tan largo, me cansé ya. La sierva no sabe si ella no hace nada todos los días. Y nosotros ya nos cansamos todos ya. Acomoda la palabra. Son oidor de la palabra y no hacedor. Y ese aburrimiento, ¿por qué? Porque no crees. ¿Te cansás por qué? ¿No te toca por qué? ¿O te toca por misericordia para que aproveche en ese momento? Pero en el momento de las persecuciones viene. Satanás se manifiesta en pelea, guerra en un momento entre ustedes y no se humilla. Y hasta ahí nomás duró la fe y se pelea bien y queda con ese enojo, ira. Justicia propia no cree que ese permite el Señor esa lucha, prueba, se manifiesta esa incredulidad, justicia propia, ni no sabe que el Señor permitió para mostrarte, para hacerte favor, para mostrar que hay en ti incredulidad, ni conoce la voz de Dios. Y después la justicia propia cree que tiene razón de quedar con ese enojo, ira, echa la culpa a tu hermana, a tu hermano, echa la culpa a tu mamá, a tu papá, echa la culpa a todo lo que hay, pero no te humillas de esa maldad, ira, de esa incredulidad que tenés, no cree la palabra de Dios. Y hay justicia propia, echa la culpa a otro.
Bueno, ¿Le leo Marcos 4? Marcos 4. Marcos 4, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, vemos ahí. Dice, un momento, ahora usted se puede gozar de la palabra, pero tiene corta duración todavía nuestra fe. Cuando viene la tribulación quiere decir sufrimiento. Viene el pecado, porque todos los pecados te hacen sufrir. Primeramente la incredulidad, por la incredulidad ni conoce que el Señor permite para ver lo que hay en ti. Vemos nosotros, siempre pongo el ejemplo de Job. Job no conocía la voz de Dios que hablaba en Eliú. Y dice, yo soy justo. Ustedes pueden decir, no, ¿por qué tengo que pedir perdón? Si yo me gozo cuando estoy escuchando la palabra. Otro tiene talento, ya está revelando todo allí. Pero no pide perdón, se justifica. Y después viene la tribulación, la persecución por la palabra, porque tiene que venir. El que quiere vivir piadosamente pasará persecución. Y esa persecución, el pecado que entre nosotros mismos se manifiesta acá. Entre nosotros mismos se pelean uno con otro, inclusive por nuestra incredulidad aún. Como yo le dije, este es de anoche nomás esta persecución que viene para Cristian. Y él se enojó primero. No sabía que yo le decía para subir, el Señor te quiere dar, Dios te quiere mostrar tu pecado, que no tomas todavía como ministerio. El Señor te quiere dar un ministerio nuevo. Quiere que sea que vos seas un ministerio, Dios, que lleve ese servicio de mostrar el pecado mismo a lo nuevo, que está todo sentado, puede estar todo sentado. Y yo le digo, vos tenés que ser, vos sos más antiguo ya. Vos tenés que levantar y hacer para que los otros vean, para que ayude, mantenga las cosas naturales acá, la limpieza de la casa, para hacer un testimonio. Y él en ese momento tenía, esa es la persecución, esa es la gran tribulación, te viene renegar demasiado. Y entonces, por la incredulidad no sabía que Dios te estaba mostrando ahí, te estaba ofreciendo perdón, te estaba ofreciendo ese ministerio, ni que merecemos nosotros ese servicio, ni merecemos. Y entonces, hoy le expliqué bien por qué vio que era eso. Porque el Señor le estaba ofreciendo y le quería mostrar lo que había en ese momento, incredulidad. No tomaba parte de Dios. Y después, enojo, ira contra mí. Y el Señor, justicia propia, creía que tenía razón. Y no era así. El Señor dice que el que tuvo 5 talentos, le daba más. Lo que tenía 1, dice que lo enterró porque no creía, no hacía, no se humillaba. Entonces, esa es la gran tribulación, esa es la persecución por la palabra, porque te quiere que te humille de esa incredulidad, porque no cree que es un servicio a Dios, no cree justicia propia, cree que es por mi maldad, porque el malo me mira mi pecado, porque no me quiere a mí, me persigue la sierva, pero es el Señor, con misericordia te corrige. Ni merece hacer ese servicio, pero el Señor ya te quiere usar. Entonces,
esa es la lucha, esa es la gran tribulación, la persecución por la palabra, porque vos ya sabés la palabra. Entonces, esta cosa es bueno. Yo siempre lo que pasa acá, muchos al no entender la palabra se enoja conmigo porque lo que pasa acá yo repito todo, porque ¿para qué voy a decir el pecado de afuera? Si acá nosotros tenemos demasiado pecado, manifestación de Satanás, ese es el pecado, ofensa a Dios quiere decir pecado. Entonces la manifestación de Satanás en incredulidad, en justicia propia, en enojo, ira, pelea, pereza, abandono. No conocemos que Dios te está ofreciendo para tu servicio. Pero este es la gran tribulación. El dolor, si vos no te humillás, sabés el dolor que va a pasar, el sufrimiento. Vos no te humillás y te vas de acá, te agarrás y te vas de acá y después te va a traer mucho sufrimiento. Va a estar por ahí sufriendo en la calle, va a andar sin rumbo, sin nada. Y esa es la gran tribulación, el sufrimiento que va a pasar. Y esa es la persecución por la palabra. Entonces viene y se manifiesta. Y te tengo que decir, y vos no entendés por la incredulidad cómo pasó a Job. Si a Job pasó, ¿qué sería a nosotros? ¿Ustedes se creen que va a creer todo, va a entender toda esta palabra? ¿Va a entender todo cómo el Señor obra con cada uno? ¿No dice a Jacob? Jacob tampoco no quería a Lea. Quería nada más la victoria, quería a Raquel nada más. Así nosotros queremos, todo bien. Pero sin Lea, sin la persecución, sin el gran tribulación, sin la persecución, sin la manifestación del pecado, no puede venir victoria. No se puede hacer vida de fe, gozo, paz, alegría. Por eso el Señor quiere hacer de cada uno mis ministros, administradores de este misterio escondida, desde el tiempo y edades, y de mucho todavía, aunque fue manifestado ya, Cristo ya manifestó, resucitó ya su vida, de fe, gozo, paz, alegría, amor, que nadie podía estar escondida de nosotros, hasta la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo, porque Cristo murió en Adán, morirá, le dice. Por eso dice que estaba muerto en vuestro delito y pecado. Muerto a nosotros Cristo, fe, gozo, paz, alegría, amor. Solamente la maldad. El misterio también es eso, maldad, ira, incredulidad, primeramente. Imposible que vos ese enojo, ira, cree que vos tenés razón, justicia propia. No cree que parte de Dios permitió para que te revele tu pecado, para que te humille, para darte un nuevo ministerio, es para que vos muestre a otros por lo hecho mismo, va a mostrar ahí este misterio de la piedad, porque ese espíritu que no quiere servir al Señor, todo espíritu está sentado, no hace nada, sirve de carga solamente. Entonces, o si no va a venir todo, acá va a hacer lo mismo. No quiere servir al Señor. Primero en lo hecho, en lo natural podemos ser administradores. Él va a mostrar que estaba escondido antes esa vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. El servicio hacia Dios, quiere todo servir al Señor, pero ya fue revelada. Pero el Señor quiere hacer que ustedes administren en lo hecho, muestra el testimonio, muestra la vida de Cristo, hacer el servicio al Señor. Y como dice en Corintios, dice administradores de los misterios. Yo estoy administrando, cuando ayer te dije que estoy administrando el misterio de Cristo. Te estoy corrigiendo, está corrigiendo Cristo. Te quiere mostrar el misterio de la
¿Cómo es? El misterio, el otro misterio de iniquidad de Satanás. Satanás también se esconde en nosotros. Como dice mamá, a ver. Primera de Tesalonicenses. Primera. No, segunda de Tesalonicenses 2:7. Hay dos misterios. Hay dos cosas escondidas. Si nos mostramos el pecado, va a seguir escondida Satanás y ni nos vamos a saber cómo destruir, ni nos conocemos qué es Satanás. Ese que nos queremos la corrección, enojo, ira. Hay algunos que cubren el misterio de la piedad, no quiere que se conozca el misterio de la iniquidad y el misterio. Los dos tenemos que conocer. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vemos acá, segunda de Tesalonicenses, voy a explicar a usted cómo se manifestaba el misterio de iniquidad. Dios que no se quería que se manifieste el ministerio de la piedad que es Cristo. Cristo en nosotros, esa fe, gozo, paz, alegría. Y antes se manifestaba cuando ya Cristo estaba viniendo, ya estaba acá en la tierra. Los fariseos, los saduceos. Está en Segunda 2:7. Tesalonicenses. Tesalonicenses. Segunda. Segunda. La primera. 2:7. 2:7. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Cristo estaba deteniendo este misterio de iniquidad, que era los fariseos, decía que no era su Mesías. Y los saduceos dicen que no hay salvación, que no hay perdón de pecado. Entonces hay dos misterios, dos cosas escondidas. El pecado está escondido y ellos querían esconder el misterio de la piedad que es Cristo en nosotros, ese perdón de pecado. Y entonces se manifestaba en aquellos tiempos, pero también hasta ahora hay el que quiere esconder, el que tiene misterio de la iniquidad, Satanás. Quiere esconder, no quiere que le muestre el pecado, se enoja entre nosotros mismos. Hay enojo, ira, cuando le muestra el pecado, como a él le pasó ayer. Ayer le pasó a él, hoy puede pasar a usted, mañana pasa a otro, porque es nuestra tendencia. Tenemos ese misterio de iniquidad. Queremos ocultar demasiado nuestro pecado. Somos avaros de nuestra naturaleza vieja. Mezquinamos y hay enojo, ira, justicia propia, incredulidad. No creemos. ¿Qué es? Vio que Satanás en nosotros. Y entonces, en esos tiempos ciertamente eran los fariseos. Vamos a ver un poco en Apocalipsis 17, 5, 7. Apocalipsis 17, 5. Apocalipsis 17, 5 al 7. Del 5 al 7. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Desde antes, sí, seguí. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a Hasta ahí, perdición. el misterio, dice, de la iniquidad. Porque Nabucodonosor es figura de Satanás. Le llevó todo en esclavitud a Israel. Con la incredulidad que tiene, ellos se fueron todos atrás de la idolatría y hechicería. Después, dice acá, a la mujer que estaba vestida, dice, con púrpura escarlata, adornada de oro, de piedra preciosa, de perla, que tenía en la mano cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia y de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de la ramera. Satanás es nuestra madre. Por eso Babilonia, Nabucodonosor, llevaba todo, gobernaba todo, llevaba todo en cautiverio. Nosotros sabemos todos aún los países que perseguía a Israel, todo le llevaba en cautiverio. A Siria también le llevó, que llevaba los 10 tribus de Israel en cautiverio. A todo es madre de la ramera. Satanás es tu madre, mi madre. De ahí nacemos. En Adán, cuando nos creyó a Dios, ahí nacemos, ese nacimiento de la incredulidad a Dios. Esa incredulidad puso Satanás. Y ahí en nuestro nacimiento no creemos a Dios y tenemos todo el sufrimiento. Adoramos a Dios, vuestro padre es el diablo. Ahí dice, muestra como padre, pero también es madre. Nacemos de ahí. En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. La madre es Satanás, el padre es Satanás, en distintas formas, en misterio. Y entonces, acá vemos, dice en Apocalipsis 14:8 también. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vemos ahí, ha caído Babilonia. ¿Cuánto cayó? Vio que Babilonia, cuánto le mató Ciro y Darío, ahí al nieto ya, a Belsasar, porque hace 22 años que ya murió Nabucodonosor. Nabucodonosor, un título de Babilonia, como también vemos el título de Egipto, es Faraón. Y entonces así vio que él se llamaba Nabopolassar. Nabopolassar se llamaba, no era Nabucodonosor, es un título. Esa cosa ustedes tienen que saber. Y ha caído. Y cuando cayó es figurativamente que venía haciendo el Señor ya mostrando que va a caer Satanás. ¿Cuándo cayó Satanás? Cuando mató el Señor la incredulidad, ha rasgado el velo, ha quebrado, ha hecho temblar la tierra donde habitamos nosotros. Dice en Mateo 27, 51, 2, 3, 52, 53 leí. Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahí muestra en distintas formas. Dice, ha rasgado el velo, quiere decir la incredulidad que estaba cerrando nuestra mente.
no podíamos tener fe. Rasgó ya esa incredulidad. Él ya hizo, ese era misterio. Y templó la tierra. La tierra ahí habla de la incredulidad donde habitamos. Vuestro padre era Satanás, habitamos en esa tierra, en el sufrimiento, en la hechicería, en todo. Y dice, Babilonia, dice, ¿qué decía? En Apocalipsis. En Apocalipsis 18, 16. Ese es otro. Le leo otro. Ese no leímos. Leímos 14, Ah, 8. no, sí, 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha bebido, no hizo beber. ¿Cuánto hizo beber la primera vez? Su furor, su esencia, cuando no creyó Adán. Desde ahí venimos. Léeme otra vez, versículo. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino de su furor. ¿Qué es el vino de su furor? Ese tormento que tenemos, esa angustia, tristeza, miseria, droga, yugo desiguales, afán, turbaciones, las cosas terrenales, miseria, enfermedades, te hace beber. ¿Qué está haciendo beber ahora? Primeramente la incredulidad y después el resto. Ese es el furor, te hace beber si no tomas la cruz de Cristo. Si no te humillas, no reconoces que bebiste en Adán, ya naciste en la vieja creación. En pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Por eso, Babilonia es la gran ramera, la madre de la ramera, dice. Y la ramera nosotros vemos todo lo que persiguieron a Israel antes. Y bueno, y todo lo que persiguieron también a todos los profetas. Entonces, y de la abominación de la tierra. Él era nuestra tierra, Satanás, y hasta ahora es tierra de nosotros si no reconocemos en qué tierra está ahora. El Señor, esa tierra de incredulidad, de la maldad, de sufrimiento, de miseria, de droga, de yugos desiguales, todo lo que vos sufriste atormentar, Él ya destruyó, pero Él quiere que reconozca. ¿Qué está sintiendo ahora? ¿Qué está bebiendo ahora? Está todavía como si fuera que no hay perdón para ti. Si te sigue haciendo beber ese furor de Él, por la incredulidad, ese es el furor de Él. La incredulidad es imposible que te va a cambiar tu vida, que te va a destruir esa vida que está sufrida en ti, ese dolor. Y vemos acá entonces, hay el misterio de iniquidad, es Satanás, y usaba a los fariseos en aquellos tiempos cuando vino Jesús, y más antes usaba a Babilonia, más antes usaba, vemos nosotros a todos los que perseguía a los profetas, que venían ya anunciando este misterio de la piedad que se va a manifestar Cristo, va a matar Satanás, no quiere Dios que sepa ningún hombre que Él va a ser destruido. Y Babilonia después muestra ya que va a ser también destruido. Y ese era cuando Cristo vino a morir en la cruz, fue la destrucción total de Satanás. Pero nosotros nos destruimos, ¿por qué? Porque no conocemos el misterio de la piedad. No conocemos
el perdón de pecado. No conocemos el misterio de la iniquidad que hay en nosotros, que estamos bebiendo, no conocemos nuestro pecado. A Satanás nos conocemos, que nos hace beber continuamente en las 24 horas, aunque somos hijos de Dios. ¿Por qué otra vez? Está lleno de sufrimiento, lleno de derrota, porque está todavía bebiendo este misterio de iniquidad. El furor de Satanás. Satanás está enfurecido porque fue muerto ya y no quiere que sepan. Y por eso muchos pastores, muchos hijos de Dios no quiere que predique, muestre el misterio de iniquidad. No quiere que muestre a Satanás que te está enfureciendo. Y para que vos te humilles y menos habla Dios de la humillación. ¿Qué dice en Lucas 24, 46? Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué esta palabra no cree? Porque le cierra la mente, le esconde Satanás. Tiene que predicar el arrepentimiento de pecado. En las 24 horas, él ya mató a Satanás, pero tiene que mantener, frenar, poner freno de la cruz, pidiendo perdón. Ya podés ahora, poner freno, pedir perdón. Ese misterio el misterio de la iniquidad. Ese está enfurecido contra los hijos de Dios. Siempre. ¿Por qué está enfurecido contra los profetas y después contra Israel? Ya nosotros sabemos que los profetas empiezan después de Dios, que Abel, y después todos los profetas vienen después muerto de Abel, que es figura de Cristo, y Satanás es figura de Caín, es figura de Satanás, que le mató en Adán la vida de fe, gozo para alegría. Y entonces después vienen los profetas. Ya viene Jafera, y después viene todo, Enoc, viene todo, hasta Noé, 10 generación de profetas, tiene hija y hijo. Y después, cuando Caín, el Señor le sacó de figura de Satanás, le apartó y después se unió la hija, por la incredulidad, la hija de Dios, que viene a ser las generaciones de esos profetas, viene a casarse con los hijos de hombres, con los impíos, y ahí fue el juicio otra vez sobre los hombres, que muestra también en parábola, en ejemplo, el arca de Noé, que es Cristo crucificado, porque ahí antes se hacía, sobre la arca se hacía el sacrificio de animal, y entonces ahí estaba la propiciatorio sobre la arca, entonces ahí había la propiciación, el perdón de pecado, ahí sacrificaba animal, pero ahora Cristo ya fue crucificado, Él es la arca. Y entonces, y después viene de la tribu de Sem, 10 generaciones hasta Abraham. Ellos eran gentiles. Y después, desde Jacob, viene a ser nieto de Abraham. Desde ahí empieza hebreo, empieza Israel. Tiene que saber desde el principio la palabra de Dios, porque muchos trazan de la ley y después la gracia nada más. No, y siempre Satanás perseguía a Cristo. En Abel y Caín vimos mi muchacho, mató la vida de Cristo. Satanás es homicida. Satanás viene para matar, hurtar y destruir.
y el homicida mató la vida de Cristo, esa fe, gozo, para alegría. En Adán morirá, le dice. Por eso fue misterio, fue escondida a Cristo. Y después Él resucitó. Y nosotros vemos, y es mentiroso, padre de mentira, porque a Adán le mintió. Le dice, no te va a pasar nada. Y el Señor Jesús, Dios le dice, morirá. Muere la fe, gozo para alegría. Por eso el hombre está muerto en delito y pecado, en falta. Es una falta delito, causa. Porque el hombre desde Adán ya no creyó, nació ya. Vio que en el pecado. Y entonces vemos ahí. Esta cosa, hermano, es muy necesario saber todo. Porque si no, el Señor quiere hacer, nosotros empezamos la palabra, que el Señor Jesús quiere hacer ministro, administradores del misterio de Dios, que desde Adán otra vez, después los profetas ya venían anunciando este misterio que va a ser manifestado. Y ya el misterio de iniquidad de Adán ya estaba. Porque ¿quién era el ministerio de iniquidad? ¿A quién le usaba? A Caín. Y después empezaba a usar todo lo que le perseguía a Israel y perseguía a los profetas. Todo lo que quiere, no quiere que se predique que Cristo va a venir un día a manifestar su vida y va a matar a Satanás. Ese era el ministerio, el servicio de los profetas. Y después cuando vino, ya se cumplió lo que ellos administraban, que ya el ministerio de iniquidad ya murió, mató y resucitó el misterio, el servicio de la piedad, que estaba escondida antes. Misterio, ya sabemos, hay cosas escondidas, la fe, gozo, paz, alegría, pero otra vez tenemos las dos naturalezas, pero tenemos ya el perdón de pecado. Por eso dice a Pedro, a Pedro le dice, es necesario que yo muera y resucite, y que nunca te acontezca esto. Y muchos no quieren la muerte y la resurrección de Cristo, no quiere que muera el pecado. Somos como Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Somos como Pedro, no queremos conocer nuestro pecado, no queremos conocer el misterio de la iniquidad que hay en nosotros, no quiere que conozca el pecado, ni tampoco pedir perdón. Somos como Pedro. Y el Señor dice, quítate delante de mí, Satanás. Ese Satanás, lo que está en nosotros, no está, vio que queriendo esconder en nosotros, vio que ese misterio de la piedad que es Cristo en nosotros. Esa fe, gozo, paz, alegría que gobierne nuestra vida. Ese no quiere que se manifieste, por eso no quiere que sepa el misterio de la iniquidad escondida. Se quiere esconder Satanás en nosotros con incredulidad, con enojo, ira, por la corrección, mayor concepto de sí mismo. Cree que ya no, vos ya sabés todo, no tenés por qué de ser corregido. Sabio en nuestra propia opinión, otro prohíbe totalmente que sea corregido. ¿Y qué dice la palabra? Que more en abundancia la palabra de Dios, dice en Colosenses, exhortándolo. Tenemos que mostrar el pecado uno a otro, exhortar de la vieja creación, mostrar el misterio de la iniquidad que hay, ese pecado que hay oculto en mí, en ti, desde tiempo, edades también. Y después Cristo ya manifestó todo, mató y resucitó ya. Pero mucho hay que quiere todavía ocultar, no quiere, porque se va a enojar todo. Vio que la gente quiere
predicar el talento, quiere predicar Dios que la victoria sin Lea, quiere predicar sin conocer, sin pasar dificultad, sin mostrar el pecado. Y vamos a ver, el Señor quiere que seamos ministros, administradores de misterio de Dios. Y para eso necesitamos mostrar el pecado. A Pedro no le gustó nada. Dice, cuando le contó que es necesario que muera Satanás y resucite él para haber perdón de pecado. Y le dice que nunca te acontezca esto. Y ahí nomás nosotros también así. Que nunca te reprenda, te muestre tu pecado. Yo me voy decimos mismo, para ser libre, no para que si encima tengo muchos problemas, me trae más nervio, ira. Y no sabe que ese es el misterio de iniquidad, que quiere matar la vida de Cristo en ti. Esa fe, gozo, paz, alegría, no quiere que conozca. Muchos quieren ser administradores de los talentos de victoria nada más. En la sombra de Pedro se sanaba los enfermos. Pero el administrador del misterio fue Pablo. Vamos nosotros a leer. En Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tenemos que anunciar eso, mostrar el misterio de la iniquidad. Satanás en nosotros. ¿Cómo gobierna? No querés escuchar la palabra, no te interesa la palabra, enojo, ira por la corrección. Todo. Y tenemos que administrar, dice, anunciando a todo hombre cuál es su condición. Le mostramos cómo Satanás se está escondiendo. ¿Por qué tanto sufrimiento en la vida del hombre? Porque no cree el misterio de la piedad, que ya murió, el misterio de la iniquidad, la incredulidad, y que tiene que pedir perdón para que muera ese misterio de la iniquidad. Quiere que administremos a todo hombre. ¿Y por qué no quiere administrar? Porque Satanás le cierra la mente de los siervos de Dios. Quiere administrar talento. Dice, como dice en Corintios, voy a repetir este versículo. Corintios 12, 29. No es que ataco a los siervos de Dios. Yo también, hasta no hace mucho, también con talento no me andaba. Predicaba con talento nada más, hasta que el Señor me va, yo que dando del conocimiento de este misterio escondido, para mostrar el pecado, para ministrar el misterio de iniquidad, para manifestar el misterio de piedad, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Primera de Corintios. Que anunciemos todos los hombres. 12:29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Yo muestro un camino, es el misterio de la piedad. Cuando Cristo mató a Satanás, el misterio de la iniquidad.
que la incredulidad, sufrimiento como padre y después todo el que gobierna a los hijos de Dios mismo. Ahora tenemos las dos naturalezas. Como dice, hay dos naciones en ti, en tu mente. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisieren. Que os tengáis, dice en Pedro, de los deseos carnales que batallan nuestro alma. En tu mente, en tu pensamiento, es la función del alma, es tu pensamiento, es mi pensamiento, está batallando día entero. No podés ni escuchar la palabra, no te interesa la palabra, no te toca, no podés, enojo, ira, por la corrección no entendés este misterio de iniquidad. ¿Cómo te está gobernando el día entero? Y entonces, Dios, quedemos ahí. Hay una lucha continuamente contra Satanás, pero ahora ya podés matar. Toma toda la armadura de Dios. Toma todo ahí, ¿qué es la armadura de Dios? Escuchando tú, mostrándote tu pecado, la palabra, por la palabra y la oración es santificada. La palabra te muestra, Dios, tu pecado, te muestra el misterio de iniquidad, lo que hay en ti. Y tenés que tomar la cruz. Tenés que pedir perdón, reconocer lo que te está gobernando y después para manifestar el misterio de la fe. Como dice mismo acá, dice en 1 Timoteo 3:9. Primera de Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diácono si son irreprensibles. Ve lo que dice, que guarden el misterio de la fe. Estaba escondida esa fe. ¿Por qué dice misterio? Desde la fundación del mundo, desde Adán, estaba muerta esa fe. Que guardan con conciencia limpia, reconocer que está sucio, no cree esta palabra, no te interesa, no te toca esta palabra, te cansa esta palabra, enojo, ira por la corrección, no quiere conocer mequindad de pecado, mequindad, ese justicia propia y en ti incredulidad, no cree que Dios te está mostrando. Tomar como palabra de hombre. Y dice, léeme otra vez, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Esto también se ha sometido en prueba. Cuando nos viene ese gran problema y te trae incredulidad y parece que es imposible, va a salir de tu problema, va a ser sometida en prueba, dice. Primero, pero no puede así directamente guardar la fe. Yo voy a tener fe y ya está, sometida en prueba. Tiene que ser probado, te tiene que pasar algo. El Señor permite, manifiesta algún problema tan grande en tu vida y ahí perdés la fe. Ya parece que no va a salir de esos problemas. Imposible para ti. Escuchando la palabra y pidiendo perdón, imposible para ti va a salir. Ese es, ahí te quiere el Señor, yo que te está metiendo en prueba, te está probando, te está mostrando que es incredulidad, es imposible creer más a Satanás, que va a gobernar, te va a destruir, te va a gobernar toda la vida, así. Y no cree que Cristo ya mató a Satanás y ya resucitó el poder, la victoria de fe. Sometida, dice nuestra fe, a prueba. Y nosotros no, como Jacob no queremos ser probados. Queremos la victoria solo. Queremos la fe, queremos todo, gozo, alegría, que todo vaya bien. Pero con limpia conciencia es para que vos reconozcas, primero la prueba. Viene Lea primero.
Y ahí se manifiesta la incredulidad, ahí se manifiesta ni no conocer la palabra de Dios. ¿Quién te está hablando? Te justificáis, enojo, ira contra Dios, enojo, ira contra el instrumento. Y después viene toda clase de pecado, pasiones, yugos desiguales, esa es la prueba, espino, te viene toda clase, vicio, enfermedades, miseria. ¿Qué hay en ti? Te tiene que, pero en ese momento, sepa que es prueba, es para que vos pidas perdón. El Señor te está probando si vos vas a pedir perdón, si la gracia va a recibir. No tenga en poco la gracia de Dios. No puede el Señor sacar esa prueba de nosotros. Como dice, primero dice el mayor y después el menor. El mayor es la vieja creación porque nacemos primeramente en la vida de incredulidad. Vuestro padre era Satanás y después el menor que era la fe, gozo, paz, alegría. Entonces el Señor, que anunciemos a todo hombre este misterio de la piedad. Que anunciemos, para eso es necesario mostrar la vieja creación, mostrar el misterio de iniquidad que hay en nosotros mismos, como a Pedro no le gustaba que el Señor Jesús, ese aspecto que tenía, se confunde. Y a veces como ángel de luz te viene Satanás. Ay, dice pensamiento que es bueno al hombre, pero a Jehová pesa el espíritu. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que someter en prueba. Y no nos gusta a nosotros. No queremos conocer, mequinamos. Hay mucha avaricia de nuestro pecado. Mequinamos mucho. Y justicia propia, creemos que tenemos razón. Y vemos nosotros en Apocalipsis, dice como oro. Dice, ¿qué era que dice en Apocalipsis? Como oro, dices, tenía Apocalipsis 18 o 19. El 17, y la mujer estaba vestida de púrpura, ¿esa? Eso. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es lindo para nosotros. Como a Eva codició, es lindo cuando comió el fruto del árbol de Satanás. Y entonces dice, la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedra preciosa. A veces cuando nosotros estamos al pecado, por ejemplo, que nos gusta las pasiones, por ejemplo, nos gusta demasiado. Algunos se cree que se casa y esa es la felicidad. Y la palabra dice que es doble aflicción de espíritu. Tienes que humillarte de esa pasión sexo. Está bien, por causa de la fornicación nos casamos, pero tenemos que pedir siempre de ese pecado. Ese como oro es bueno para nosotros, como piedra preciosa, perla, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, lleno de abominación, lleno de pecado. Ese querer casarse, ese deseo de pasiones, sexo, la droga. Te gusta ir con tus amigos, el baile, lleno de abominación. Pero es bueno para nosotros. Gozo maligno te agarra. Y de la inmundicia de fornicación. Por la fornicación nos casamos, pero anda, decía alguno, no, te va a quedar como Pablo, solo, mejor quedar como yo, dice Pablo, para servir mejor. Yo no quiero quedar solo.
lindo, avaricia, mezquinado el pecado. Pedir perdón, ¿no es mejor servir al Señor limpio? Para eso se tiene que humillar. Pero es como oro ese pecado. La pasión, la droga, vicio, yugos desiguales, la música del mundo. Y entonces vemos acá, el Señor quiere que anunciemos a todos los hombres este misterio de la piedad. Pero a Pedro tampoco no le gustó ese misterio de la piedad. Le dice: quítate delante de mí, Satanás. Satanás estaba en Pedro. Así también nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios no quiere predicar, no quiere que le muestre el pecado, no quiere pedir perdón, no quiere el misterio de la piedad, quiere esconder? La mayoría, yo también, uno de esos soy. Era ese, y en cierta parte también, muchas veces no me gusta la reprensión también. Y quiero esconder también. No quiero que me muestre el pecado, porque no llego todavía a un varón perfecto en la fe, en el amor. Y nosotros somos como Pedro. No queremos el misterio de la piedad. No queremos que se manifieste Cristo. Es necesario que yo muera, es necesario que muera Satanás en ti, esa incredulidad, esas pasiones, esa justicia propia, ese enojo, ira, esa miseria, todo lo que a vos te gusta como oro tenés, y mezquinamos, esa avaricia por los pecados. Y entonces el Señor quiere que a todo hombre, dice ahí que anunciemos a todo hombre este misterio de la piedad. Murió el misterio de la iniquidad y resucitó. Por eso tenemos que mostrar el pecado, para que nosotros nos humillemos, para que muera en nosotros el misterio de la iniquidad que hay en ti y en mí. Por eso, yo que en el tiempo antiguo, vemos nosotros, le usaba a Babilonia y después le usaba a todos los profetas. Quería hacer callar cuando predicaba que Cristo se va a manifestar un día, ese misterio de la piedad, y va a morir el misterio de la iniquidad, Satanás. Y no quería, le perseguía desde el principio. Y después encontramos, en Babilonia le llevaba todo en cautiverio, le perseguía a los hijos de Dios también. Y después vemos nosotros hasta ahora, en nosotros mismos, entre nosotros, vio que hay en nosotros ese misterio de la iniquidad. En el tiempo cuando Cristo vino, a los fariseos y a los saduceos, uno quiere enseñar, invalidar que hay perdón de pecado, hay resurrección de los muertos, que va a resucitar la vida de Cristo. Ese era los saduceos. Y ahí hasta ahora hay personas que creen así, y nosotros mismos también. Y nosotros también tenemos ese espíritu, el misterio de iniquidad. No queremos, lo que no quiere predicar los talentos, la sanidad nada más. Quiere encubrir este misterio de la piedad. No quiere mostrar el pecado y el perdón de pecado, porque Cristo vino a morir y a resucitar. Ese era el misterio de la piedad. Mató a Satanás y resucitó el misterio de la piedad, del amor. Y entonces queremos esconder. Yo también, sin saber, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y entonces a todo hombre tenemos que esto, quiere hacer ministro del misterio de la piedad, de la muerte y la resurrección, mostrar el misterio de la iniquidad, esa incredulidad, esa maldad, esas pasiones, todo lo que hay en nosotros, enojo, ira, no queremos ser corregidos. Todo eso es pecado, todo lo que hay en nosotros. Eso es lo que tenemos que mostrar y cómo salir en el perdón de Dios. Ese es este ministerio, a todo hombre, no talento. Vio que
Está bien, los talentos dice que el Señor dio a quien vamos a ver en lo más pequeño, para que crea. Corintios 12. Primera de Corintios 12. 12, 20, no, ¿a dónde era? Sí, 12, 24. 24, lean. Desde el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Le faltaba, porque necesita conocer, veo que este misterio de la piedad, entonces le da talento a lo más pequeñito, y por eso todo lo pequeño también quiere talento, quiere que le revele, quiere que haya sanidad nada más, y quiere que le grande victoria en lo natural, que le va a venir el progreso. ¿Dónde es sanidad? ¿Dónde es revelación? ¿Dónde interpretación? A esa clase le dice profeta internacional. Y está con los talentos porque es pequeño, y todos los pequeños porque no tienen entendimiento del misterio, de la piedad, para mostrar el pecado. Ese es el mejor. Y entonces ellos se creen y todos los niños le siguen. No es así. No, al más pequeño le da esos talentos. Y la palabra, muy poco. Cuenta nada más y ora por la gente y habla nada más del progreso natural que el Señor va a bendecir, va a dar empresa, va a dar trabajo, va a dar sanidad, como dice Mateo 9:5. Mateo 9:5. Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Señor viene para perdonarte y para perdonarme. Pero todo es más fácil. Todo a donde hay talento. Esos pequeñitos, ¿a dónde está manifestando su talento? Eso, lo otro, pequeñito. Por eso se quiere escuchar más el mensaje de la radio, el mensaje de los niños, los talentos. Pero de acá es muy aburrido esta palabra. Se escucha más. Se abre radio, yo que en la predicación de los talentos, y se cree que ese es fiel, y se titula misionero internacional, pastor internacional, todo, y es niño, le da los talentos. En la sombra de Pedro se sanaba los enfermos, porque ellos eran niños, todavía no conocía este misterio, y a Pablo fue revelado. Por eso ellos querían predicar otra vez la ley nada más, y ahí se manifestaba el poder a ellos, porque a ellos no fue todavía revelado, pero Pablo les reprendió cara a cara, dice en Gálatas, porque no habla la verdad. Quiere predicar la sanidad, quiere predicar todo lo de pasado, el bautismo, todo, los talentos, pero no quiere predicar el perdón de pecado, que mostrar el pecado. Y muchos se creen, por su niñez, creen que se va a enojar todo el pueblo, y se va a ir todo si le muestra el pecado, y que se muestra el arrepentimiento de pecado. Quítate delante de mí, Satanás, le dice a Pedro. Está invalidando la cruz de Cristo. El Señor quiere que seamos ministros del misterio de Dios. Mostrar el pecado
para libertar del pecado a la gente, no de la sanidad natural nada más. Porque eso no es leproso, se sanó. Uno nomás viene a buscar al Señor. La mayoría, por la sanidad muchas veces, le sana. A mí también me sanó de cáncer el Señor. Pero cuántos años, cuánto fui más rebelde después. Y después el Señor veía nada más que el más ya yo iba a venir a buscar al Señor a los 38 años. Y yo que casi me muero. Me sanó de cáncer y no veía lo que me hace el Señor. Así somos incrédulos en este misterio. Y el Señor quiere ese misterio de la piedad, es mostrar el pecado. El Señor no viene a sanar solo, es más fácil que te diga que sane, te va a bendecir Dios, te va a destruir ese espíritu de miseria, todo. Eso pidiendo perdón se te va a destruir, esa incredulidad que tenés, ni conocer tu estado. Entonces vemos ahí, el Señor quiere hacer ministro de este misterio de la piedad, mostrando el pecado, no con los talentos, y todo quiere talento nada más, cree que es mayor el talento que el misterio de la piedad, que mostrar el pecado y que se humille, que el Señor viene para perdonar. Es el misterio de la piedad. Estaba escondido, y de muchos está escondido, de mí también estaba escondido. Antes no quería mostrar el pecado. A Vicky cuántas veces me reveló que yo no te arrepentía y te estaba perjudicando, no te mostraba el pecado. No era así, me revelaba después. Yo también escondía el misterio de la piedad. Y ese era el misterio de la piedad, mostrar el pecado, para perdonarle su pecado. Yo también no quería hacer eso. Quiero encubrir también el misterio de la piedad, del amor de Cristo, el perdón de pecado. No le mostraba y le perjudicaba. Yo perjudico a ustedes si yo no muestro el perdón de pecado. No muestro el pecado a ustedes para que se humillen. Estoy perjudicando y estoy encubriendo este misterio de la piedad. Estoy sirviendo Satanás en mí porque tengo temor, me agarra temor, quiero quedar bien con ustedes, no quiero que vayan todos porque se va a enojar conmigo Vicky si yo le digo. Pero yo me tengo que humillar, esa incredulidad que Satanás está en mí, en temores, respeto satánica. No quiero decir. Estoy haciendo, el Señor hace un favor cuando muestra el pecado a ustedes. Ese es el misterio de la piedad. Amén.